El vasto océano guarda muchos secretos. Desde tiempos inmemoriales, los mares han sido testigos de innumerables historias, algunas de las cuales se han perdido en las profundidades, mientras que otras han emergido como leyendas que desafían la comprensión humana. Algunos se pierden en el tiempo, escondidos en mapas antiguos y registros de barcos que ya no existen. Estos documentos, aunque descoloridos y frágiles, son las únicas pistas que tenemos de un pasado lleno de aventuras y misterios. Otros emergen como misterios escalofriantes, historias que nos ponen la piel de gallina y nos hacen preguntarnos qué más podría estar oculto en las profundidades oscuras del océano. Uno de esos misterios es el Mary Celeste. Este barco mercante estadounidense se convirtió en leyenda en 1872, cuando fue encontrado a la deriva en el Atlántico, sin un alma a bordo. Este barco mercante estadounidense se convirtió en leyenda en 1872. La historia del Mary Celeste ha capturado la imaginación de generaciones, convirtiéndose en un símbolo de lo inexplicable y lo desconocido. ¿Por qué? Fue encontrado a la deriva, sin tripulación a bordo. No había señales de lucha, ni indicios de un desastre inminente. Todo estaba en orden, excepto por la ausencia total de personas. La historia del Mary Celeste es un enigma marítimo. Un rompecabezas que ha desconcertado a los investigadores durante más de un siglo. ¿Qué pudo haber llevado a la desaparición de toda la tripulación sin dejar rastro? Es un rompecabezas que ha desconcertado a los investigadores durante más de un siglo. A lo largo de los años se han propuesto muchas teorías, desde motines y piratería hasta fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, ninguna ha sido capaz de explicar completamente lo que sucedió. La desaparición del barco sigue sin explicación. A medida que el Mary Celeste se desvanecía en la niebla del tiempo, también lo hacían las respuestas a este enigma. ¿Qué pasó con el capitán, su familia y la tripulación? Las respuestas se perdieron en el mar, dejando solo preguntas y especulaciones. Las respuestas se perdieron en el mar. Las olas y las tormentas se llevaron cualquier pista que pudiera haber quedado, dejando solo el misterio. Pero las preguntas persisten, alimentando nuestra fascinación por lo desconocido. Cada nueva generación de investigadores y entusiastas del mar se siente atraída por la historia del Mary Celeste, buscando respuestas que quizás nunca se encuentren. Esta es la historia del Mary Celeste. Una historia de eventos inexplicables que continúa capturando la imaginación de todos aquellos que la escuchan. Es una historia de eventos inexplicables. Una historia que nos recuerda lo poco que sabemos sobre los vastos océanos y los secretos que aún guardan. La historia de un barco aparentemente abandonado en medio del océano. Un barco que, a pesar de estar vacío, sigue navegando en la mente de aquellos que buscan entender lo que realmente sucedió. Y una historia que continúa rondando los mares de la historia. El Mary Celeste sigue siendo un recordatorio de que a veces los mayores misterios no tienen solución, y eso es lo que los hace tan fascinantes. 4 de diciembre de 1872, una fecha que quedaría marcada en la historia de la navegación. El Dei Gratia, un barco británico, navegaba por aguas tranquilas. La tripulación estaba relajada, disfrutando de la calma del océano. De repente, la tripulación avistó otra embarcación en la distancia. Era el Mary Celeste, un barco que conocían bien. Sin embargo, algo no estaba bien. El Mary Celeste parecía navegar de forma errática, como si no tuviera rumbo fijo. Al capitán Morehouse del Dei Gratia le pareció extraño. Decidió investigar más de cerca, usando su telescopio para observar mejor. Un grupo de abordaje fue enviado al Mary Celeste. Los marineros se prepararon para lo que pudiera esperarles. Lo que encontraron fue inquietante. El barco estaba desierto, sin señales de vida. No había señales del capitán, su esposa, su pequeña hija, ni de ninguno de los tripulantes. Todo estaba en orden, pero no había nadie. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. La tripulación del Dei Gratia quedó perpleja, preguntándose qué había sucedido. El misterio del Mary Celeste sigue siendo uno de los enigmas más grandes de la historia marítima. ¿Qué pudo haber pasado con su tripulación? Las teorías abundan, pero la verdad sigue siendo esquiva. El Mary Celeste
Se encontraba en un estado notable. Este barco, que había zarpado con grandes esperanzas y una tripulación experimentada, ahora flotaba sin rumbo en el vasto océano. Estaba en condiciones de navegar. No había signos de daño en el casco ni en las velas, y todo parecía estar en perfecto orden. La carga de alcohol industrial estaba intacta. Los barriles estaban bien asegurados, sin señales de haber sido manipulados o dañados. Las pertenencias personales estaban intactas en los camarotes. Ropa, documentos y otros objetos personales permanecían en su lugar, como si la tripulación hubiera desaparecido de repente. Había comida y agua para 6 meses. La despensa estaba bien surtida, con provisiones suficientes para un largo viaje. Se encontró el cuaderno de bitácora del barco, pero la última entrada era de 10 días antes. La escena era escalofriante. ¿Qué pudo haber ocurrido en esos 10 días? La mesa estaba puesta para una comida. Platos, cubiertos y comida a medio consumir indicaban que la tripulación había estado a punto de comer. La ropa tendida para secar. Prendas colgadas en la cubierta, moviéndose suavemente con la brisa marina, daban una sensación de normalidad. Juguetes esparcidos en el camarote del capitán. Pequeños objetos que sugerían la presencia de una familia a bordo. Pero no había señales de lucha, ningún indicio de por qué la tripulación abandonaría el barco. Todo estaba en su lugar, como si hubieran desaparecido en un instante, dejando atrás un misterio que perdura hasta hoy. El misterio del Mary Celeste cautivó al mundo. ¿Cómo podía encontrarse un barco en tan buen estado, pero completamente desierto? Abundaban las teorías, algunas plausibles, otras más extravagantes, pero ninguna pudo explicar definitivamente los eventos a bordo del barco fantasma. ¿Fue piratería? ¿Motín? ¿Atacó un monstruo marino? ¿O había una explicación más racional para la desaparición de la tripulación? El misterio se profundizaba con cada año que pasaba. Sección 5. ¿Fue un motín o algo más siniestro? Una de las teorías más populares es el motín. ¿Se volvió la tripulación la una contra la otra? Quizás estalló una pelea, lo que provocó violencia y la muerte de los que estaban a bordo. Pero no había evidencia de una lucha. ¿Y por qué los amotinados dejarían un barco en perfecto estado? Algunos susurraban sobre fuerzas oscuras. Surgieron leyendas del Triángulo de las Bermudas. ¿Fue el Mary Celeste víctima de lo sobrenatural? ¿O había una explicación más terrenal? Sección 6. Los peligros del mar. Explicaciones naturales. El mar es un lugar peligroso. ¿Podría haber ocurrido un desastre natural en el Mary Celeste? Tal vez una ola gigante arrastró a la tripulación por la borda, o una tormenta repentina y violenta los obligó a abandonar el barco en estado de pánico. Algunos expertos sugirieron que la carga de alcohol jugó un papel. ¿Podrían haberse filtrado vapores, haciendo que la tripulación temiera una explosión? ¿Abandonaron el barco apresuradamente solo para perderse en el mar? Sección 7. El atractivo de lo desconocido. ¿Posibilidades paranormales? La historia del Mary Celeste ha atraído a entusiastas de lo paranormal durante décadas. Algunos creen que el barco fue víctima de una abducción extraterrestre. Otros señalan a monstruos marinos o vórtices inexplicables como posibles culpables. Si bien estas teorías son intrigantes, carecen de evidencia concreta. La falta de respuestas solo alimenta la imaginación, manteniendo viva la leyenda del Mary Celeste. Sección 8. Un misterio para la eternidad. Preguntas sin respuesta. A pesar de numerosas investigaciones e innumerables teorías, el misterio del Mary Celeste perdura. El cuaderno de bitácora del barco sigue siendo la única pista. Pero sus entradas no ofrecen ninguna explicación para la desaparición de la tripulación. El Mary Celeste continúa fascinando y frustrando en igual medida. Es un claro recordatorio del poder del mar y los misterios que se esconden bajo su superficie. Sección 9. El Mary Celeste. Un legado de intriga. La historia del Mary Celeste es un testimonio del poder perdurable de lo desconocido. Es un misterio marítimo que ha cautivado a generaciones.
El nombre del barco es sinónimo de desapariciones inexplicables y la naturaleza impredecible del mar. El Mary Celeste puede haber desaparecido, pero su historia sigue viva. Es una historia que continúa inspirando libros, películas e innumerables teorías. Y es una historia que nos recuerda que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver.